Esta mañana me he despertado con el susurro de cantos de ayer. Tantas mujeres ya lo gritaron, en nuestras manos está el poder. No somos 20, no somos 20, somos legiones. Bueno, ya completamente recuperada y en cuerpo presente, estuvo por teléfono hace 15 días, que es la frecuencia con la que la tenemos a Milagros Martín Varela para hablar de mujeres, géneros y diversidades. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Bueno, cada vez se habla menos, ¿no?, de estas cosas. Sí. No por llamarle cosas a las mujeres, géneros y diversidades. Digo, aunque cuando alguien habla te genera repercusiones, como por ejemplo el ministro de Justicia, nada menos que en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, defendiendo que no hay violencia de género, que hay una violencia y punto, y que nada de el género que no coincida con la biología. Uh-huh. Sí, nada más ni nada menos que el ministro de Justicia hablando sobre todo ante la Comisión de Géneros y Diversidades. Estuvo muy bien la diputada Carrizo, que le dijo, mire, usted puede opinar lo que quiera, pero es el ministro de Justicia y tiene que cumplir la ley. Claro, sí, eso principalmente de que, bueno, este hombre dijo, acá hay que castigar la violencia sin género, entre otras cosas. Ya venimos hablando de esto de que la idea de simplemente castigar sin unas políticas que apunten a prevenir, no dan resultados, no solucionan nada. Eso... Porque el mismo ministro dijo, estando en Mendoza, que la cárcel no es la solución para todos los problemas, pensando en los represores condenados que están en el penal que fue visitado por diputados de La Libertad Avanza. Bueno, su hermano, el hermano de Cuneo Libarona, sí, estuvo implicado en el caso de los rugbyers. Y parte del discurso de la defensa era cómo van a mantener en una cárcel a dos personas que, entre comillas, no habrían cometido ningún delito. Eso por el lado de lo vacío que es la propuesta de castigar, de penar y no prevenir. Ahora, hablando de la violencia de género, me parece... Pero es que no se puede tomar toda la violencia de la misma manera, justamente porque no es lo mismo la violencia de género que se da, bueno, lo hemos hablado varias veces, en el lugar más íntimo que tiene una mujer, que es su propia casa, que no tiene manera de defenderse, como si, por ejemplo, de defenderse una persona de una violencia callejera en un colectivo o en un robo en la vía pública. También pensemos, hace un tiempo circulaba en redes sociales esta lógica, que los varones, generalmente su mayor miedo a ir presos es a que los violen. Imagínense que las mujeres convivimos con ese miedo cada vez que salimos a la calle y convivimos con ese miedo incluso dentro de nuestras casas. Ahora paso a un caso paradigmático también de estas últimas semanas, que fue el de Dominique Pelicot en Francia, que drogaba a su esposa. Sí. Esto lo hizo durante 10 años y fue su esposa. Para que la violaran. Hay entre 50 y 70 hombres implicados. Digo, de vuelta, era su esposo el que organizaba esto, violándola en su propia casa. Entonces, si es ese miedo que tienen los varones a ir a la cárcel, porque su mayor miedo es que los violen, hay que trasladarlo a la vida cotidiana de mujeres y diversidades sexuales también, por supuesto. Sí. En cuanto volviendo a los dichos de Cuneo Libarona, acá tengo un dato, según Amnistía Internacional, de que se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres, esto quiere decir 1 de cada 3 mujeres, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida.
1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual en su vida. Esto sin contar que ya hemos hablado de las violencias más imperceptibles, más invisibles. Sí, micromachismos. Exacto, del famoso iceberg de la violencia de género. Otros datos son que el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, efectivamente, 90%, conforme un estudio sobre abusos sexuales entre 2016 y 2021. El 53% de las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar son mujeres y el 38% niñas, niños o adolescentes, conforme a datos de 2023, es decir, del año pasado. 53 más 38 da 91%. Uh-huh. Y en el 2023 hubo 272 víctimas de femicidios en nuestro país, siendo que, según la Casa del Encuentro, entre enero y agosto, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, han sido más de 170 los femicidios en nuestro país, lo que da 174. Uh-huh. Lo que da una víctima de violencia de género una víctima de femicidio. De femicidio. Cada 37 horas aproximadamente. 174 desde enero hasta ahora. Desde enero hasta el 31 de agosto. De agosto. Quiero traer otra noticia más, también sucedía en las últimas semanas, y a propósito del día de hoy, que si no me equivoco es el día de la prevención del suicidio, sí, que a fin de mes una adolescente en nuestro país, Emma, se suicidó detrás de que un varón, un compañero, no me ha quedado muy claro si era novio o amigo o compañero de la escuela. No sé bien cuál era el vínculo sexoafectivo entre ellos, sí, igual no viene al caso. Difundió un video un video íntimo de ella. Sí, o era de los dos teniendo relaciones. Uh-huh. Lo difundió entre sus compañeros del colegio y que a su vez lo difundieron y lo difundieron y lo difundieron. Digo, también cómo estas frases, cuando vienen del poder de la violencia de género no existe, entre comillas, 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 pueden terminar con la vida de una persona. Porque ¿cuál es la cadena? ¿Cuál es la lógica? Si la violencia de género no existe, sí, ¿dónde estaría lo malo de que yo difunda este video? Pues lo malo es que la violencia de género existe y una de sus formas es la violencia digital. Uh-huh. Y las consecuencias, por supuesto, para la integridad física de esta chica, la llevaron a quitarse la vida. Sí. También teniendo en cuenta que es una adolescente, digo, está pésimo en cualquiera de sus... Emma tenía 14 años. 14. Yo no sé el chico, pero ponele que el chico ya ha tenido 14 años también. Y si logren bajar la edad de imputabilidad a los 14 y este chico vaya preso, ponele todas esas hipótesis, igual Emma se murió. Emma se murió. O sea que esto de la solución a la violencia es la cárcel, Emma se murió. Uh-huh. Y pensemos en cuántos de estos chicos hay, ¿no? O sea, tampoco se puede meter a la cárcel a todos. Claro. Digo, por eso la importancia de la prevención y la importancia de reconocer que la violencia de género existe. Ahora, hemos hablado muchas veces del peligro que significan estos dichos cuando vienen desde los más lugares altas más esferas altos del poder, exactamente, porque generan esto como un efecto dominó. Uh-huh. Digo, si volvemos a repasar estas 4 noticias
suicidio de Emma, 174 femicidios en lo que va del año. Entre 50 y 70 hombres en Francia violando a una mujer que era drogada por su esposo y estos hombres convocados por su esposo para que la violaran y filmada aparte. Más, se me fue la última, se me fue la otra noticia. Bueno, más los dichos de Cunio Olivaro, ¿no? Sí. No podemos llegar a la conclusión de que la violencia de género no existe. También me parece importante, los hechos están demostrando otra cosa. Tanto que piden ciencia basada en la evidencia científica, bueno, acá está la evidencia científica. Todo esto son noticias de las últimas 2 semanas. Estamos agarrando solamente un periodo muy corto de tiempo. Ya hemos hablado de que la violencia de género es estructural, es histórica, pero estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo. Y teniendo antecedentes gravísimos desde hace un par de meses, no mucho más, como si nos acordamos del triple lesbicidio en Barracas. Que esos están en el informe de la Casa del Encuentro en el que hablo de los 174 femicidios. Estos están analizados aparte, o sea, son 174 femicidios, 3 lesbicidios y otro tanto de cifras, ¿no es cierto? Pero que el vocero presidencial, por ejemplo, dijo, lamentamos, son 3 muertes violentas como tantas que hay, porque incluso el lesbicidio es un término que no está reconocido por la Real Academia. Punto 1, importa nada si es reconocido o no. Punto 2, está reconocido. Tal cual. Aparte, es parte de esta misma estrategia de negar el factor género en la violencia. Esto que vos decías al principio, no es lo mismo un hombre que termina asesinando a su pareja porque le dijo, por ejemplo, que no quería tener relaciones sexuales con él, o que la golpea hasta matarla, a una mujer que se muere en el medio de un asalto a una verdulería, a un banco. Digo, eso no es violencia de género. Eso sí es violencia, digamos. A secas que podríamos entrar en otras categorías como la clase, la raza, la pobreza. Pero acá estamos analizando la categoría género en las violencias, que es la que el gobierno se empeña en negar, la pobreza. Sí, no es muy difícil entender la diferencia entre una mujer que la maten porque en un atentado terrorista a la mujer que la mate su pareja porque no quiso tener sexo. Es bastante fácil, hasta con un dibujito se entiende. Sí, y yo reiterando un poco lo que dije hace 2 columnas cuando hablamos de la denuncia contra Alberto Fernández, que lo dije de Victoria Villarroel cuando hablaba cuando tuiteó que no se sensibilizaba por la denuncia de Fabiola porque ella en la pandemia perdió a no sé qué familiar y además hablaba yo de la ignorancia lo peligroso que es esta ignorancia acerca de estos temas en quienes gobiernan. Porque es lo que decíamos recién, no es lo mismo que, el vecino de la esquina no sepa lo que es la violencia de género, tener que recordarle a un ministro de Justicia que es ministro de Justicia y que tiene que conocer las leyes que hacen a la justicia del país en el que se supone. Pero además un ministro que ha recibido varias de las funciones que todavía quedan de lo que antes era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Claro, la peligrosidad es total. Y eso que solamente he mencionado, esta idea de que negó la violencia por motivos de género, que hay que castigar la violencia, punto, que el género no existe, que es ideológico, que bla, bla, bla,
como si lo de ellos no fuera ideológico, aparte. Que solamente hay mujeres y hombres y ya dejémonos de joder. Eso de que solamente reconocen los géneros asociados a la biología, siendo un ministro de Justicia que tiene a cargo tanta responsabilidad en torno a lo que se supone que son las políticas de género y lo que se debería ser la ejecución de estas leyes, que en Argentina tenemos muchísimas, contra la violencia por motivos de género, de identidad de género, de matrimonio igualitario, bueno, un largo etcétera, es totalmente peligroso para estas identidades. Estas identidades, llamémonos mujeres, sí, y disidencias sexuales. Porque ¿qué justicia podemos esperar que impartan teniendo esa concepción y aparte aferrándose a su concepción ideológica personal sin reconocer esta tradición y esta envergadura de marco legal que tiene el país de Argentina? Claro, y hay un especial énfasis dentro de lo que llaman la batalla cultural de dar esta pelea, porque parten de la base de que la ideología de género es la que ha afectado o que ha avanzado a través de la izquierda para ganar la batalla cultural. Entonces es un tema central, no es simplemente una cuestión de la opinión de un ministro, porque de hecho el propio ministro, cuando está exponiendo, dice con el micrófono prendido: boludo, esto es textual el discurso de Milei. Sí, y que podríamos decir que es textual de otros discursos que circulan mucho por las derechas europeas, por Estados Unidos. Ya hablamos la otra vez también de los masculinismos, que tienen sumamente arraigada esta idea de que la cuestión de género es simplemente una ideología que está como en nuestras mentes, que no, o sea, niegan toda esta evidencia científica, estos datos, esta información concreta que nos estaría diciendo exactamente lo contrario. Y que tiene su repercusión también incluso en mujeres, digo, no, justamente esto del género tiene que ver con que el sexo no te hace, o sea, yo por ser mujer no tengo, no me hace feminista el simplemente. Claro, porque si ser no mujer. serías biologicista. Exacto. Vos tampoco por ser un varón sos claro, masculinista y demás, ¿no es cierto? Pero hay todo un discurso que se va impregnando en la sociedad que ya ha ocurrido antes en la historia y que se le denomina posfeminismo, que es la idea de que el feminismo ya no tiene sentido porque las mujeres ya estaríamos integradas en la sociedad y todas las luchas feministas ya se concretaron, entonces no habría nada más que hacer. Esto tiene que ver con una... ya se derrotó el patriarcado, exacto, dijo alguien. Exacto, como dijo el expresidente. Esto tiene que ver con la idea de pensar que las luchas feministas están solamente ligadas a derechos, a conseguir leyes, como la ley, por ejemplo, de aborto legal en el 2020, la ley de divorcio en los 80, que contra la que también quieren... Un secretario de culto despotricó en España. Exacto. La misma ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de voto femenino. Recordemos que acá en Argentina las mujeres no votamos hasta la década de los 50. Tiene que ver con la idea del posfeminismo tiene que ver con esta idea de que solamente luchamos por tener una ley que diga tanto, tanto, tanto y listo, ya está hecho. Bueno, acá tenemos no solamente la evidencia de que la lucha feminista sigue siendo necesaria para combatir todos estos hechos de estas 4 noticias que hemos traído hoy, sino que también se evidencia que aún cuando tenemos la ley esta, la ley otra, la ley aquella,
la Convención Internacional tal y la Convención Internacional cual, con rango constitucional. Aún así, efectivamente, tenemos un ministro de Justicia que desconoce todo eso y que termina pudiendo decir lo que quiere y copiando discursos del presidente, a la vez copiados de Trump, de la derecha española y demás. Entonces, la idea argumental de esta columna era un poco desmitificar esto de que la violencia de género no existe. El posfeminismo tampoco es una realidad, es un discurso con el que nos intentan convencer de que las luchas feministas no tienen sentido, y también de tener en cuenta que es necesario exigirles a nuestros representantes que se ajusten a el marco normativo del país que gobierna y que los feminismos siguen siendo necesarios. Me quedo con eso. Milagro, Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias Que por estés el bien espacio y siempre. hasta la próxima. Seguimos.